José y la hermana Yosha. Ese lindo bebé. No sé si la niña también puede. Vamos a llamar primero a los niños, a la familia, y juntamente vamos a llamar al hermano César como primer anciano de esta iglesia. También vamos a llamar a nuestra hermana. ¿Dónde está la hermana Ángela? Sí, ella llegó, ella está ahí atrás. La hermana Ángela como la persona que tiene, sí, la doctora también, por favor, que vengan todos, dice Milagro. Es muy, muy bonito. La maestra de los bebecitos, no es la hermana Sandra, ¿no? No. Sandra, yo. Así que miren qué cuadro más bonito, hermano, tenemos aquí. Ayer yo me quedé viendo al niño y es idéntico a la pequeñita. Se parece a todos, pero muy bonito. Y decidí escogerlo para la que van a hacer ahora en abril, para la hija mía. Joshua Daniel Rosario Félix. Sí, necesitamos que esté aquí con nosotros. Y la palabra de Dios dice en Mateo 18:3, aquí está en papiamento, dice: en verdad les digo, que si alguno de vosotros no fuere como uno de estos niños, no entrará en el reino de los cielos. No entrará en el reino de los cielos. Alguna persona dijo o vociferó: ¿qué tal de esos niños? ¿Se salvarán? Aquí está la respuesta. Dios tiene el reino de los cielos asegurado para cada uno de ellos. Por su ternura, por su sinceridad. Los niños muchas veces nos dan a nosotros las lecciones que nos ayudan para nosotros poder entrar al cielo. ¿Ok? En este momento yo voy a tomar al niño, lo voy a pedir prestado, mi hermano César. No, es que tengo que hacer un curso de padre. Entonces nosotros aquí nos vamos a arrodillar y vamos a, hermano, tu hermano, usted anciano también, hermano, ¿no? Sí, si quiere puede acompañarnos también aquí en la plataforma para que también podamos tener esta oración. Nosotros nos vamos a arrodillar, nosotros, ¿sí? Y ustedes, si quieren, también, y vamos a hacer la oración de dedicación. Oremos. Querido y bondadoso Padre que mora en las alturas de los cielos, te agradecemos, Señor, por esta mañana de sábado, la cual, Señor, tú has marcado en tu calendario como una mañana más en la cual tus hijos nos reunimos en este lugar para así poder recibir las orientaciones desde los cielos. Te pedimos, Señor, que esta mañana pueda aceptar todas nuestras ofrendas, pero muy en especial traemos
delante de ti. José, Milagros, su familia y todo lo que estamos delante aquí, y la iglesia, Dios es amor, quiere traerte a Joshua como una ofrenda de amor. Tu palabra dice que los hijos son herencia de Jehová. Nuestros hijos son prestados. Nuestros hijos son dados a nuestra custodia y nuestra responsabilidad como padres. Por eso, Padre querido, te pedimos que tú puedas ayudar a José, a Milagro, para que ellos puedan darle la crianza y orientación necesaria para este niño. Pero sabemos que ellos no estarán solos, porque tú los fortalecerás. Y también cada uno de nosotros aquí en esta iglesia. Por eso rogamos y pedimos, Señor, que lo acepte hoy como una ofrenda grata delante de ti. Y que cada día, Padre eterno, en la vida de Joshua sea una vida llena de bendiciones y sobre todas las cosas, tu protección. Gracias, Señor, porque sabemos que hay alegría, Padre eterno, en tu corazón cuando he presentado un niño delante de ti. Te pedimos, Señor, todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hermano César, yo le voy a hacer entrega a usted de este jovencito Joshua, para que luego usted entonces haga entrega a la persona concerniente, que es la hermana Ángela. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. No se asusten, mira. ¿Usted tiene miedo? Pastor. Sí, ya va. Bien, esto no es una ceremonia, es algo normal que hacemos y entregamos al niño a la maestra, porque muchas veces la maestra pasa más tiempo con el niño que la misma mamá. Y esperamos que la maestra pueda guiar al niño a los pies de Jesús. Te lo entregamos y esperamos que un día ustedes dos se lo puedan entregar a Jesucristo cuando venga el nuevo de los cielos. Palabra de tu hermana Raquel. Amado Padre, aquí te entregamos a Joshua, Señor, y a su familia para que tú los puedas guiar, para que Jesús sea el pastor de su vida y al igual que sus hermanitas, y así pueda seguir la senda justa y recta, Señor, que lleva a ti. Porque como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y más nunca se apartará de él. En el nombre de tu Dios amado Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Sí, sí, como maestra espiritualmente de los niños, también yo acepto a Josué y para guiarlo y ayudar a sus padres en las lecciones espirituales y los consejos espirituales como maestra de los niños. Dios lo bendiga. Bueno, este niño no sé qué estará pensando hoy. Me dijo, bueno, ¿a qué hora que me van a llevar a mi destino, a mi casa? Pues yo me he sentido en diferentes brazos hoy. Y bueno, es muy bonito, hermano, cuando nosotros lo que tenemos, lo que más está pegado a nuestro corazón, se lo damos a Dios. Este niño, aunque José diga yo tengo la experiencia, tengo la capacidad, también lo puede decir Milagro. Ellos necesitan, así como cada uno de nosotros, de Dios, para cada instante de la vida poder instruir a este niño, como dice en la palabra de Proverbios 22:6, la cual nuestra hermana Raquel lo ha escogido.
Nosotros, la mayoría aquí, todos ya conocemos este proceso, pero cabe decir que en la iglesia adventista no hay padrino ni madrina. Así que quizás no es que la hermana Raquel está haciendo el papel de madrina, sino que eso es una práctica que se hacía con los niños en el pasado, la práctica de presentar a los niños, y hoy también nosotros seguimos haciéndolo. Así que Dios pueda bendecir al pequeño Joshua y que sea un hombre para la causa de Dios. No sé si el hermano José y Milagro quieren tener una palabra de agradecimiento en este momento. Buenos días, hermano. Solamente, no como dice el pastor, sino que todos somos parte de cómo educar a nuestros niños, ¿no? Por ejemplo, guiarlos en la palabra, instruirlos. No es cuestión, como dicen, de bautismo, como hacíamos, como no hacían nuestros padres, pero nos pertenece a cada uno de nosotros, o sea, a la iglesia entera, cómo educar y levantar a un niño. Bien, que Dios lo bendiga. Bueno, ok, en este momento vamos a tener la última oración para cerrar esta sección y nuestro hermano Paul. La constreza. Amoroso Tato que está en el cielo, danke un día más para tenernos presencia. Danke para ayudarnos un día más, un fruta y un yu para tener el reino. Danke para todo cosas tan bom que va a permitirnos de ting. Y nos pide por bendición arriba en mayor, arriba en familia, arriba cada uno de nosotros de la iglesia aquí que toca parte para educar e yo aquí. Danke na todo cosas tan bom que va a permitirnos de ting. Danke para el sábado, Señor. Y segundo nos sigue baile en transcurso de día, sigue protegernos y guiarnos, nos pedimos en nombre de Jesús. Amén.